ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, especialista en Conversational Changing Specialist, the Society of Neurolinguistic Program, espero haberlo dicho bien, del Tribunal Superior, del Tribunal Supremo del Poder Judicial de Costa Rica. Y bueno, estas son las credenciales del ponente de hoy, y más que seguirlos entreteniendo yo, vamos a dejarle el uso de la palabra a él. Bienvenido, César, y gracias. No, al contrario, maestra, muchísimas gracias, Claudia, porque somos amigos además, y muchas de las personas que están conectadas, pues además de ser amigos por el hecho de compartir el interés por este tema, pues somos amigos porque tenemos ahí mucho tiempo en esto y conociéndonos y participando en diferentes foros, en diferentes lugares, donde hemos podido compartir, coincidir y, por supuesto, tener esta... Pues yo no sé si de pronto llamarle afición, ¿no? Te da el gusto de hacer lo que te gusta, o el hecho de dedicarte a lo que te gusta, te da la posibilidad justo de poder compartir amistad con las personas que te rodeas. Y eso es muy importante para el desarrollo del trabajo. Así que un saludo evidentemente a todos los compañeros que nos están, que están conectados y que están compartiendo con nosotros esta hora y media o lo que vayamos a estar aquí, los compañeros que están también a través del Facebook y por supuesto a todos aquellos que entraron aquí al Zoom. Muchas gracias por la presentación. Yo creo que ya habría que borrar un montón de cosas, ¿no?, que están ahí, pero bueno, pues sí, tenemos de pronto ahí algún tiempo dentro de este tema, y con mucho gusto la invitación de poder compartir con los amigos de Tabasco y con todos los que se están conectando en el sentido de poder hablar de este tema, claro, desde la perspectiva personal o desde la perspectiva que nos da la experiencia o lo que nos ha tocado vivir. Así que agradezco mucho la presentación y bueno, pues vamos a darles. De entrada, les pido una disculpa, soy un poco afónico. Estoy, creo que en el día 12 de recuperarme de COVID, y entonces pues eso complica un poco el tema. Pero bueno, con mucho gusto, teniendo ya el compromiso que habíamos hecho, pues creo que vamos bien, pues, ¿no? Y en ese sentido, pues sí les pido una disculpa por la voz, y también, bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar en el sentido estricto del tema. Les comparto estas diapositivas porque algunas de ellas traen información que Eduardo Lea, que probablemente muchos de ustedes lo conozcan, hizo favor de investigar, y que tienen que ver con el desarrollo de la justicia restaurativa, la aplicación de la justicia restaurativa, pero sobre todo algunos datos que son muy interesantes sobre la violencia. Y ya sobre eso podemos hablar, evidentemente, bastante respecto de los diferentes procesos o de las diferentes formas que existen de alcanzar resultados restaurativos o de desahogar procesos restaurativos, y que ahí a lo mejor sí podríamos tener diferentes tipos de aproximación, de visión respecto de lo que esto significa. Entonces, pues otra vez bienvenidos y bueno, vamos a... Parte de esto que vamos a observar tiene que ver con la medición que se hace respecto de los índices que se alcanzan en diferentes lugares, en diferentes estados, en diferentes países, respecto de la paz, ¿no? El índice global de la paz, ¿no? Esto se publica una vez al año, lleva algunos años que se está haciendo este estudio que tiene que ver con Naciones Unidas, y México este año pasado estuvo en el lugar 137 de 163 países. Lamentablemente, como podemos deducir, pues estamos en los últimos lugares donde se alcanza, o en este nivel de paz que se mide, estamos en los últimos lugares en relación a la violencia. Y esto se vuelve muy importante en función del tema que estamos analizando, que es justo la justicia restaurativa, que tiene que ver, como ustedes lo saben, la justicia restaurativa, la mediación, la conciliación,
la solución de conflictos en general, está relacionada con los temas de la cultura de la paz, ¿no? Y es algo que promueve Naciones Unidas y que, bueno, se volvió inclusive ya tema dentro de la política pública de México a través de los tratados y de todas las declaraciones que ha habido respecto de la cultura de la paz y que se viene observando de alguna u otra manera. Pero bueno, en términos de lo que hoy estamos platicando o hoy les preparé, pues bueno, estamos en el lugar 137 de 163, ¿no? Que es un indicador del nivel de paz. Como ustedes saben, algunas de las definiciones, que no creo que sean las más correctas, pero esta definición de la ausencia de violencia como una definición de paz, pues ya nos está hablando de un país violento, ¿no? Un país violento donde evidentemente tenemos ya específicamente muchas cosas que definimos como delito en México y que están previstas como delito en nuestras leyes y que son parte de esta violencia que se está viviendo. Como podemos observar en esta diapositiva, en este índice de la paz, pues bueno, en el 2019 tuvimos un retroceso del 4.3%, es decir, aumentó el índice de la violencia o disminuyó este índice de la paz en un 4.3% respecto del año anterior. Este es un tema interesante porque con esto lo que podemos llegar a observar es justo que esto se ha venido incrementando con el tiempo y que llevamos casi 5 años, 6 años, seguramente estos años también no han ayudado a la violencia. Como sabemos, el COVID es algo que incrementó la violencia al interior, sobre todo de los hogares, de las familias. No estamos acostumbrados a convivir, desgraciadamente, y aquí es interesante, es probablemente no una cuestión de costumbre, ¿no? No tiene que ver con estar acostumbrados a convivir, sino que culturalmente no tenemos una formación para convivir como nos tocó convivir el año pasado y que algunos seguimos conviviendo estando evidentemente en nuestras casas con nuestra familia, y desgraciadamente nuestra cultura a veces no nos dota de las herramientas para llevar una sana convivencia, una convivencia pacífica. Y entonces esto se ha visto reflejado, por supuesto, en estos niveles de violencia que se han visto en aumento. Vamos a decir, en estos pequeños datos que les estoy compartiendo y que me hizo favor Lalo de compartirme y de investigar, bueno, pues también nos habla de que justo esta parte del 67% de la población dice haber vivido o sentirse inseguro, haber participado de circunstancias violentas o de haber conocido de alguna manera la violencia de cerca. Esto es muy importante porque esto ya no son estudios de instancias internacionales, aquí ya estamos hablando del INEGI, ¿no? Donde las personas contestaron que en un 67% hasta un 78% han escuchado de conductas violentas o antisociales, ¿no? Alrededor de donde viven o de su núcleo social. Esto se vuelve muy importante porque estas conductas antisociales son lo que normalmente denominamos delito. Y en México tenemos ya como política pública, evidentemente, la impartición de justicia como parte de las tareas fundamentales del Estado, ¿no? Que es poderle brindar seguridad a las personas, y esta parte de brindarle seguridad tiene que ver justo con la impartición de justicia cuando se ha cometido una falta en contra de los códigos. En este caso podríamos hablar del Código Penal en relación a las personas con las cuales estamos compartiendo, y que evidentemente pues tiene que ver mucho con esta nueva implementación del proceso penal, donde incorporamos, por supuesto, los medios alternos, en este caso la mediación, la conciliación, y específicamente para México la junta restaurativa. Intitulamos esto justicia restaurativa como lo genérico, y bueno, ya veremos que esta junta restaurativa es un proceso que busca, por supuesto, estos resultados restaurativos que vamos a analizar un poquito
más adelante, y con las preguntas seguramente habrá oportunidad de hablar de más específico de los temas o de cosas mucho más específicas, pero que tienen que ver con cómo México, el Estado mexicano, intenta a través de esta política pública intervenir para la prevención del delito de estas conductas antisociales. De aquí se vuelve muy importante este concepto de la justicia restaurativa, porque justo se define, Naciones Unidas lo define, como una respuesta evolucionada al comportamiento colectivo, balanceando las necesidades de la comunidad, de las víctimas y de los delincuentes. Y esto podríamos hablar de muchas definiciones que todas van enfocadas justo a cómo intervenir en un conflicto, cómo intervenir cuando ha habido algún tipo de delito o falta. Y cuando digo delito o falta es muy importante que todos los que están aquí presentes en el foro y en el Facebook tengamos en cuenta esta parte que es muy importante. No solamente es para delitos, y aquí cuando hablamos de falta, hablamos de una falta a un código de ética, a las costumbres o a la forma en que una sociedad específicamente considera debe ser el comportamiento. Y por eso es que hoy hemos encontrado o ha crecido muchísimo en el ámbito escolar la utilización justo de procesos restaurativos como son los círculos de paz, porque no necesariamente es o se ocupan únicamente cuando ha habido algún delito. Como lo acabo de decir, esto es cuando se ha cometido una falta y alguien se asume como víctima en relación a esa falta, a esa conducta que se ha cometido. Por lo tanto, es posible aplicar un proceso restaurativo, claro, con diferentes características que están definidas ya en la teoría o que están definidas por los diferentes, vamos a decir, personas que implementan o instituciones que implementan procesos restaurativos o procesos de intervención para la solución de conflictos en diferentes sociedades o en la comunidad, ¿no? Y por eso tenemos la justicia restaurativa y estos modelos comunitarios, estos procesos comunitarios, como son precisamente estos círculos, las conferencias, etcétera, etcétera, que cada vez se utilizan más y que en algunos otros países han tenido, bueno, pues un crecimiento muy, muy importante. Entonces, la justicia restaurativa, desde esta perspectiva, se toma como una respuesta evolucionada. ¿Por qué evolucionada? Porque justo se toman en cuenta, y así nos lo dice, por ejemplo, la parte que nosotros más conocemos, que tiene que ver con la impartición de la justicia, en este caso en el área de la investigación, en las fiscalías, donde buscamos una respuesta más evolucionada cuando involucramos los derechos humanos tanto de la víctima como del victimario y evidentemente el interés del Estado por esta prevención y por el hecho de evitar que se cometan estas conductas delictivas. Y esto se vuelve muy importante porque a diferencia de la mediación o de la conciliación, en la justicia restaurativa, tal y como nos lo están marcando aquí, como una respuesta mucho más evolucionada, si buscamos esta conciencia del daño, si buscamos este cambio de conducta, si buscamos de alguna manera el arrepentimiento de la conducta como parte de un proceso, vamos a decir, de sanación, aunque en realidad es un proceso de perdón también, no el perdón del ofendido ni el perdón legal, sino esta circunstancia donde alguien asume o admite que se equivocó, que hizo mal, y que por lo tanto está dispuesto a cambiar su conducta y a ofrecer evidentemente la reparación o el pago o esta posibilidad de resarcir el daño. Y ahí es donde se vuelve muy interesante y comparto con Claudia Priego, la directora, por supuesto, maestra, y esta parte muy interesante que podemos compartir en donde no es solamente hablar del tema legal, no es hablar solamente de la falta, sí de la reparación, sí de la falta, pero en la medida de lo posible y hablando de la violencia que ya vimos en estas estadísticas que presentan varias instituciones, la violencia es algo que se queda más allá de la reparación.
Entonces, si no hablamos de los temas que son importantes para la comunidad, que son importantes para las víctimas y que son importantes para poder hacerse escuchar por parte también de los delincuentes, estamos entrando en un proceso donde la violencia se queda. Entonces, puedo atender específicamente la parte que tiene que ver con el delito, pero la violencia en esa comunidad, en ese lugar, se queda y entonces el delito se puede llegar a repetir o la conducta delictiva se puede llegar a repetir. Por eso se vuelve muy importante diferenciar la mediación y la conciliación, que más específicamente van a la solución del conflicto, a la atención, a la reparación, y la justicia restaurativa como un proceso mucho más integral, con mucho más aristas en ese sentido, con mucho más oportunidad de intervenir no solo específicamente en la falta que se cometió, la atención de ese delito o de la reparación, sino el significado que tuvo entre las partes, el significado o el daño que se alcanzó a hacer más allá de lo económico y más allá de lo que el Estado ya prevé que se pueda resarcir. A veces quedan evidentemente lastimados sentimientos o heridos sentimientos, y esto genera estos ambientes hostiles, estos ambientes de violencia que se pueden perfectamente o donde se pretende intervenir justo para evitarlos y evitar con esto la propagación de estas conductas delictivas. Por supuesto, como ya lo dije, hay diferentes vamos a decir, definiciones de lo que es la justicia restaurativa, pero fíjense, coincide con una respuesta sistemática y evolucionada al delito o al conflicto, que respeta la dignidad y la equidad de cada persona, construyendo comprensión, promoviendo la armonía social mediante un proceso de sanación de las víctimas, los ofensores y la comunidad. Y encontramos ya palabras que hemos estado usando, ¿no? Yo creo que la justicia restaurativa la podríamos bien entender como un objetivo, el objetivo de poder regresar a la víctima y al victimario al estado en que se encontraban antes de haberse cometido esa falta o delito, evidentemente dentro de lo posible, ¿no? Sabemos que cuando hay un daño, muchas veces hay cosas que son irreparables, como pudiera ser incluso la vida de una persona. Y entonces, pues eso no lo puedo reparar. Sin embargo, el platicar de esos hechos puede traer a las personas tranquilidad, puede traer a las personas otras cosas que necesitan producto de esto. Y entonces, en la medida de lo posible, podríamos entender a la justicia restaurativa como un objetivo, regresar a la víctima y al victimario, a la comunidad, al estado que se encontraban dentro de lo posible, al estado que se encontraban antes de ser cometida esa falta, para que vuelva el equilibrio, ¿no? Este equilibrio que muchos autores nos hablan, ¿no? Ya también en muchas ocasiones, ya dentro de la mediación, también hemos hablado mucho como ejemplo esto del yin y el yang, la posibilidad del equilibrio, etcétera. Bueno, pues aquí se vuelve a repetir. La forma en que se consigue o que se alcanza sí puede ser desde una perspectiva diferente. Y hay algunas teorías, como puede ser la ventana de la disciplina social. No me quiero aterrizar mucho en las teorías, ¿no? Porque a lo mejor eso ya es más para un curso, pero este tipo de teorías donde nos hablan de precisamente del control social que se ejerce por parte del Estado o por parte de las autoridades, entendiendo por autoridades en una casa, en un hogar, por ejemplo, los padres, en una escuela, no sé, la dirección o los maestros, ¿no? Y cómo hay diferentes conductas que el hombre, por su naturaleza, lleva a cabo sin pensar tanto en los límites, ¿no? Y entonces esta ventana de la disciplina social que nos trata de explicar cómo una sociedad tendría que lidiar con este control respecto de lo que se puede o no hacer, o con este apoyo o este permiso que las personas pueden tener de actuar libremente, y cómo esto puede de alguna manera explicarse y ver en qué lugar nos podemos asumir como sociedad o como un grupo social, ¿no? Y nos habla, por ejemplo, de cuando alguien es negligente. Bueno, pues eso quiere decir que tiene muy poco apoyo, es decir,
no tiene esta aceptación social de la conducta que despliega y tampoco tiene un control, ¿no? Y entonces ahí hablamos de negligencia y un poco lo que estamos viviendo. También nos habla que no es correcto, por ejemplo, en esta parte que se vuelve punitivo un Estado, ¿no? Donde hay mucho control y hay poco apoyo, ¿no? Y nos habla, por ejemplo, aquí como restaurativo, la parte más equilibrada donde hay un control, pero también hay un apoyo. Y nos habla esta teoría como la parte donde se puede alcanzar algún cierto equilibrio en relación a las conductas. Sabemos que hay diferentes autores y por lo tanto podemos hablar de diferentes principios, incluso dentro de la misma teoría, incluso dentro de Naciones Unidas, que es quien promueve este tipo de programas. También encontramos diferentes autores y también encontramos diferentes aproximaciones. Pero en términos generales, podríamos hablar del hecho de que la teoría nos habla de podernos centrar en los daños, atender el daño que se llevó a cabo o atender a la víctima, ¿no? Conocer sus necesidades y actuar en consecuencia de eso, evidentemente atendiendo a la víctima y también a las comunidades. De igual manera, ya hablamos que el ofensor muchas veces tiene cosas que decir y también se le debe de atender. Atender a las obligaciones, porque recordemos que aquí hay una suerte de proceso que nos lleva a un reconocimiento. Y cuando hablamos de reconocimiento y cuando alguien logra reconocer que se equivocó o que desplegó una conducta que hizo o que dañó a otra persona, entonces podemos hablar de que hay una obligación, es decir, una conducta o algo que yo hice, evidentemente debe de representar algún tipo de obligación respecto de los resultados que se dieron. Y aquí nos habla como parte de los principios justo atender a estas obligaciones, ¿no? Respecto de los daños que pudieron llevarse a cabo en relación a los ofensores, hacia las comunidades o hacia las víctimas dentro de una sociedad. Usar procesos incluyentes y colaborativos. Y aquí es muy interesante y por eso la ley, en términos específicos, la ley mexicana en el área penal, nos habla específicamente de incorporar en la medida de lo posible a las comunidades que se han visto afectadas. Me parece muy interesante poder haber, no sé, hace algunos días, tal vez 3 o 4 días, pude escuchar a la maestra Amelia Cetina. Ella es la directora del OEMA, que es el órgano de la implementación de los medios alternos dentro de la Fiscalía General de la República. Ella es la directora. Y estaba dando una plática y hablaba justo de cómo comparte también esta circunstancia, que está determinada justo por los principios, ¿no? Y ella dice, hay que tratar en la medida de lo posible de poder hacer mucho más integral esto. Es a veces difícil, ¿no? Porque de pronto hay gente que ha sido o que sufrió un daño y no aparece en la carpeta de investigación, entonces es complicado llamarles, ¿no? Es complicado integrar a la sociedad. Sin embargo, es muy interesante cómo estos procesos, desde la perspectiva de la teoría y compartida, como les comento en este caso, por la maestra Amelia, comenta, hay que tratar, o les comentaba a los facilitadores federales, hay que tratar dentro de lo posible, no solamente hablar del delito, sino hablar de otros daños, ¿no? No solamente hablar de la parte que está definida en el código, sino de lo que es importante para las personas, porque ese delito es importante para las personas y ese delito tiene consecuencias en el ámbito de esa sociedad, de esas personas, y por lo tanto hay que tratar de abordarlo de manera incluyente y evidentemente colaborativa, ¿no? Involucrar a todos aquellos que tengan interés legítimo en la situación. El interés legítimo es algo interesante porque no está en la parte legal, ¿no? Tenemos un interés legal, pero el interés legítimo no necesariamente se ve reflejado en la ley. Y un ejemplo de interés legítimo lo podríamos ver en muchas ocasiones. Me tocaba ver que yo hacía una mediación
estaba con una pareja, me voy a lo familiar, pero tiene que ver con el interés legítimo, porque ahí es muy claro. Y entonces platicaba yo con una pareja que se estaban separando o que pretendían separarse o que habían tenido alguna dificultad y pensaban en la separación como la solución a ese conflicto que habían tenido y que en esta plática ellos se podían poner de acuerdo, ¿no? Y llegaban a un acuerdo inclusive hasta monetario. Decían, no, yo te voy a dar como alimentos y voy a poner una cifra aleatoria, 5,000 pesos, ¿no? Y ella decía, bueno, pues son buenos los 5,000 pesos, quiero más, pero con eso me alcanza. Se ponían de acuerdo, pactaban horarios, todo lo que ustedes quieran en el marco estrictamente de lo que dice la ley, ¿no? Y hablábamos pues, de la custodia, de las visitas, de los alimentos, etcétera, etcétera, y ellos se podían poner de acuerdo. Y bueno, nos citábamos al otro día para poder continuar con el proceso, para poder firmar un convenio, y resulta que llegaban y pues ya no firmaban, ¿no? O modificaban esta parte del dinero. Y fíjense qué interesante, la respuesta estaba o está en leer con cuidado, tener un buen maestro, algo que también decía Claudia hace rato, respecto de quién te está diciendo qué hacer, ¿no? Y ahí está la respuesta, inclusive de manera muy sencilla o muy evidente en los principios, ¿no? Involucrar a todos aquellos que tengan interés legítimo. Entonces decía, bueno, ¿por qué no quieren firmar? Y resulta que había 3 personajes básicamente que hacían que no se firmaran los convenios de mediación. Y unos eran los primos de alguno, o vamos, familiares de alguno de ellos, que había estudiado hasta 3er semestre de Derecho y creía con muy buena intención que estaba ayudando a su primo o a su prima diciéndole, no firmes, ¿no? Yo te consigo más o te consigo menos o pagar menos en el juicio. Cosa que no era necesariamente cierta, pero que lo hacía con un interés legítimo, que era el interés y el cariño que le podía tener a su primo, a su amigo. De pronto los abogados, y de pronto los abogados en el mismo sentido, pero ellos también tenían un interés legítimo, porque ellos decían, es que hay que chambear más este asunto y yo lo puedo llevar, y entonces yo puedo hacer que consigas más o que consigas menos. Y también tenían un interés legítimo. Y sobre todo me di cuenta de las suegras, ¿no? El mayor enemigo de un convenio de mediación familiar, sobre todo en este caso específico, eran una pareja, o eran muchas parejas de muchachos, ¿no? De gente muy joven, que tenía a lo mejor 21, 22, 23 años, y que ya tenían un bebé o 2, y que ya estaban con dificultades para poder llevar a cabo su matrimonio. Y en esos casos, sobre todo en esos casos donde son pequeños, bueno, son jóvenes y están tratando de recuperar o van a volver a empezar a ir a la escuela, ¿no? A poder estudiar algo para tener mejores oportunidades de trabajo, etcétera, etcétera, y que su familia los apoyaba, constantemente te dabas cuenta que el enemigo más grande de esos convenios eran las suegras, ¿no? Y entonces me di a las suegras y los suegros también, pero me di a la tarea de entender qué era lo que pasaba. Y era esto, hay un interés legítimo. ¿Quién creen que va a poner el dinero cuando ella y él van a regresar a la universidad a estudiar? La obligación nos queda legalmente muy clara de quién es, ¿no? Es de ellos son los padres de ese menor. Sin embargo, en realidad, el interés de esa parte muchas veces tiene que ver con los ingresos de una familia. Y entonces, aunque legalmente no tiene nada que ver, los papás, la mamá o el papá, que era el que iba a trabajar, pues sí tiene mucho que ver con ese dinero, porque él lo va a poner, ¿no? Y de pronto esos intereses legítimos los dejamos de lado. Y en una plática de mediación, en una plática informal, en una plática de un proceso restaurativo, en un diálogo para poder resolver un conflicto, esos son los puntos que pueden ayudar mucho más fácil a destrabar las cosas, ¿no? Cuando puedo escuchar a todos aquellos que se han visto involucrados y que tienen un interés legítimo en la situación. Y que además no necesariamente desde un punto de vista jurídico están dentro de la carpeta de investigación o como parte del proceso. Y eso se vuelve muy importante porque no es algo que se me esté ocurriendo, está
como parte de los principios de la justicia restaurativa. Procurar enmendar el mal causado en diferentes libros, con diferentes autores. Vamos a observar justo esta parte de decir atender a la víctima, atender las necesidades de la víctima, ¿no? Y es esta parte de procurar enmendar los daños. Repito una disculpa porque estoy por un proceso ahí de recuperación y bueno, no me había tocado hablar tanto desde que me dio el COVID, ¿no? Muy bien, en un marco, y esto es muy importante, en un marco de respeto, ¿no? La justicia restaurativa se resume como respeto. ¿Y qué es respeto? Pues respeto a las diferencias, respeto a la diversidad, respeto a las necesidades, respecto a la visión que una persona puede tener del mundo. Y cuando hablo de la visión del mundo, pues bueno, esto es tan amplio como los, por ahí estaba Rafa, un saludo, Rafa, pero tan grande como los paradigmas, y los paradigmas son tan diferentes como cada una de las personas que puede llegar a participar o tener un conflicto. Cada quien tenemos una visión del mundo particular que es o la formamos a través de la cultura, de la educación, de nuestra experiencia, de lo que nos han contado incluso, y que no necesariamente es nuestra experiencia, pero que merece ese respeto y donde fíjense qué interesante, el mediador debería de entender primero que nadie, el facilitador o la persona que va a desahogar este proceso, debería de entender primero que nadie que tengo que incluir ese respeto como las características de mi trabajo y poder estar abierto a escuchar, incluso esta obligación de promover la escucha, no solamente la escucha activa, sino el hecho de poder escuchar todos los temas. Entiendo que desde la perspectiva legal tengo algo muy específico que resolver, que es el daño, que muchas veces ya está incluso tasado a través de un peritaje, a través de observando algún código o observando específicamente alguna ley. Sin embargo, vale la pena el hecho de poder estar abierto justo a esta parte que tiene que ver con el respeto a los intereses y a esta visión, ¿no? Ya en justicia restaurativa y hablando de procesos ya comunitarios, pues hablábamos inclusive hasta de la cosmovisión, ¿no? ¿Qué significa el mundo para ti? ¿Qué vienes a hacer al mundo en estos temas que inclusive vienen como interculturalidad? Muy bien, entonces, esto con el afán de cuidar, y esto es, por eso es que se habla de una respuesta evolucionada, la interdependencia que tenemos todos como sociedad, como parte de este entorno social o de la comunidad, ¿no? Y por eso tratan de volverse inclusivos, tratan de volverse lo más amplios posibles. Claro, esto como objetivo, ya que se pueda o no se pueda, pues seguramente hay que platicar o preguntarle a Claudia si se puede. En mi experiencia, te puedo decir, es difícil, a veces es complicado, inclusive la gente de pronto no estamos tan acostumbrada a responder a este tipo de procesos y ni siquiera nos interesa participar. Pero bueno, el mediador, el facilitador, en este caso de los procesos restaurativos, sí tiene que tener esta posibilidad de visualizar esta posibilidad de poder invitar a otras personas. Intervenir como parte de la justicia restaurativa o estas intervenciones de la justicia restaurativa como parte de la solución de conflictos, bueno, pues es de lo que se trata, ¿no? Disminuir la probabilidad de ofensas en el futuro, pues solo si hacemos un buen trabajo, ¿no? En el sentido estricto de poder escuchar y saber cuáles fueron las causas, y entonces vamos a tener mucho más eficiencia en esta posibilidad de poder resolver o evitar que estas ofensas se repitan en el futuro. Hacer que la justicia sea más sanadora, idealmente más transformadora, ¿no? Idealmente digo porque finalmente ya lo dijimos, legalmente es muy específico lo que tenemos que hacer y esta parte de la transformación va más en el sentido de lo ideal, de los principios, de lo que quisiéramos alcanzar, que no necesariamente vamos a poderlo hacer o que a veces no se dan las cosas para poderlo hacer.
mejorar la conducta humana, fortalecer la sociedad civil, proporcionar un liderazgo efectivo, restaurar las relaciones y, sobre todo, que eso lo compartimos con la mayoría, o está en todas las percepciones de la justicia restaurativa, la posibilidad de reparar el daño. ¿Por qué utilizar y por qué llevar a cabo estas intervenciones? Justo para alcanzar o reforzar la convivencia y llegar a estos niveles de paz o a la posibilidad de encontrar la paz, ¿no? La justicia restaurativa promueve resultados que fomenten la responsabilidad, la restauración y la sanación de todos. Y en ese sentido es que estas intervenciones van a estar mucho más en el camino de poder encontrar esta paz, ¿no? El poder evitar una sociedad violenta o reacciones violentas. La justicia restaurativa no es un programa, como les digo, desde mi perspectiva, me parece más que es un objetivo y que hay muchas formas de llegar a ella, ¿no? Muchas formas de llegar a ella. Y estas formas tienen que ver como si fueran las envolturas, ¿no? Podemos hablar de algún producto, pudiéramos hablar del chamoy, digo, en las capacitaciones, en los ejemplos, no todo el mundo podemos identificar el chamoy como algo rojo, algo que pica, algo que es ácido, ¿no? Agridulce, y puede haber muchas formas de chamoy, por así decirlo, ¿no? Vienen muchas presentaciones. Mientras yo tenga en cuenta la esencia, esta posibilidad de integrar a todos los involucrados, de verificar cuáles son las necesidades, cuáles son las obligaciones, que haya esta posibilidad de reconocimiento y esta posibilidad de reparación, estamos hablando de lo esencial, ¿no? Y esto lo puedo hacer a través de diferentes formas o envolturas, ¿no? Porque el chamoy puede venir en diferentes presentaciones, puede ser líquido, puede ser polvo, puede venir en paletas, puede venir en no sé, en lo que ustedes gusten, y esas son muchas presentaciones, pero en esencia hablamos de algo que es rojo, de algo que puedo identificar porque es agridulce, me pica, y entonces yo lo identifico como chamoy. Bueno, pues acá, mientras yo logre estos objetivos o estos principios restaurativos, lo puedo hacer esencialmente bajo tres procesos elementales, que serían los famosos círculos, las conferencias y los encuentros restaurativos, ¿no? Y todos estos tienen que ver justo con las juntas restaurativas, tienen que ver con estas reuniones, con estos círculos, inclusive procesos muy específicos como pueden ser puentes a la vida, como pueden ser las conferencias familiares, ¿no? Y todas son justicia restaurativa porque tienen los elementos específicos, aunque abordan de diferente manera incluso estas prácticas que de pronto se dan, que son prácticas como culturales, gente que hace una carta, gente que hace un dibujo, gente que escribe una canción y que a través de eso es que expresa su arrepentimiento o expresa los sentimientos en relación a el daño o la situación que vivió, por la cual pasó, y que sirve de ejemplo para otros o que sirve para aquel que cometió la falta o que está viviendo los daños para poder encontrar paz o esta restauración a la cual hemos hecho alusión. Hay diferentes formas de medir los resultados, ¿no? De cada uno de estos procesos tiene diferentes resultados. Incluso hay quien habla de mediaciones restaurativas, que serían las menos restaurativas, y quien habla de los círculos cuando se incorpora toda una sociedad o toda una comunidad o un salón completo donde se habla sobre la violencia que alguno de los miembros de ese salón, de algún muchacho, llevó a cabo en un salón. Bueno, pues eso sería totalmente restaurativo porque se incorporó a todas las personas que se han visto afectadas.
Y entonces tenemos resultados plenamente restaurativos, mayormente restaurativos, o pseudo o no necesariamente restaurativos, no solamente se atendió a la falta, pero se intentó llevar a cabo un proceso con miras restaurativas. Bueno, pues todo esto ya es una escala gradual. Y esto es muy importante porque no hay que casarnos con la idea de que todo se puede resolver a través de un proceso restaurativo. Yo creo que sí, pero no necesariamente, y también depende mucho de la institución y sobre todo de las habilidades de quienes estén interviniendo. De tal manera que podríamos también tener en cuenta dentro de esta plática, y ahora escucharemos seguramente algunas preguntas, donde podemos también ver, fíjense, en el 2019 nos están hablando que de los mecanismos alternos o de la aplicación de mecanismos alternos en el área jurídica, en el área penal en México, a través de México Evalúa y a través de la información que ellos pudieron recopilar de las fiscalías de los estados, de la Fiscalía General de la República y de los tribunales, México Evalúa encontró que el 81% de los procesos que se llegaron a desahogar fueron mediaciones, que el 12.5% de los procesos que se dijo o se contestó, las instituciones contestaron que se desahogaron, fueron conciliaciones y que solamente el 6%, el 6,5% de estos procesos fueron juntas restaurativas. Y eso es muy interesante porque esto refuerza que no todo se puede hacer a través de una junta. También refuerza que, creo yo, ya es una perspectiva personal, que en muchas ocasiones nos hace falta capacitación en el área de la junta restaurativa y que en muchas ocasiones el personal que le corresponde desahogar un proceso de solución de conflictos, pues está más habituado a llevar a cabo una mediación o le falta información o le faltan más herramientas para poder se siente más cómodo llevando una mediación que una junta restaurativa. Entonces creo que esos son parte de los factores que pueden ayudarnos a entender por qué estas estadísticas, ¿no? Entendiendo que en estas estadísticas al menos Michoacán era uno de los lugares donde más se llevaba a cabo las juntas restaurativas. Y creo que parte de lo que explica esto pues tiene que ver con la capacitación, tiene que ver con que el facilitador se sienta confiado en llevar a cabo un proceso o que quede bien definido cuál es el objetivo del proceso. Entonces, yo creo que esa es la razón o la principal razón por la cual se llevan mucho más a cabo procesos de mediación, incluso lo doble de conciliación que de juntas restaurativas. Hasta aquí, bueno, evidentemente abrimos un espacio para poder llevar a cabo preguntas, pero digo, hasta aquí en términos generales la justicia restaurativa, donde lo que me parece muy importante es entender que no hay un solo proceso, si bien hablamos de una junta restaurativa, toda la forma en que vamos a poder llevar a cabo esto, las herramientas, la posibilidad de entender que hay que pasar por este reconocimiento. Entonces hablamos de una reflexión a la cual hay que ayudar a las partes a llegar, etcétera, etcétera. Es parte ya del proceso de capacitación, ¿no? Pero en términos generales, estos procesos restaurativos lo que están buscando es tener una respuesta que nos permita empezar a hablar de esta promoción de la cultura de la paz en el ámbito de poder evitar que se repitan conductas delictivas cuando se ha aplicado o se ha podido llevar a cabo un proceso con características restaurativas. Digo, no hemos terminado, pero pongo a su consideración, ahí están mis datos de contacto y la página donde puedo atenderlos, donde podemos tener contacto, que es Mediación México, y nos respalda el Colegio Interdisciplinario de Desarrollo Humano y Medios Alternos de Solución de Conflictos, que ya está celebrando 14 años de promover la cultura de la paz y con lo cual nos apoyan mucho en cuanto a
certificados o algunos reconocimientos y que podemos con mucho gusto estar en contacto en relación a lo que ustedes gusten en estos temas. Claudia, pues estoy a tus órdenes, estoy a las órdenes de todos ustedes en relación a preguntas que puedan tener, ya sea a través del Facebook o a través de las personas que estamos aquí reunidas en el Zoom, que nos hemos mantenido en 52 personas, me parece un número bastante bueno, y que si alguien tiene alguna duda o quiera comentar algo, con muchísimo gusto estoy a sus órdenes. Pues gracias, César. La verdad que es súper interesante el tema, como siempre. Y bueno, no quiero yo hacerme con el micrófono en una actitud absolutista. Entonces, no sé si alguien quiere abrir su micrófono y hacer una pregunta directamente o si prefieren levantar la manito, que no los puedo ver muy bien porque está la presentación. A ver, ahí ya se dejó de compartir. Todavía la sigo viendo. Ok, entonces... Bueno, si no, puedo empezar yo, ya que nadie se me... ahí ya se dejó de compartir. Ya se dejó de compartir, digo, teniendo el monopolio. Okay. Me gustaría preguntarte porque, pues, tú al ser consultor, al haber viajado por todo el país, al ayudar en la capacitación a tribunales, fiscalías, al ser mediador privado certificado, pues obviamente tienes un panorama y una visión más amplia de la que puedo tener yo, ¿no? Y a mí sí me preocupa el tema de la justicia restaurativa, y me preocupa porque todos los que hablamos de este tema estamos convencidos de sus beneficios, estamos convencidos de que es el camino, estamos convencidos de que ejercerla ayudaría a sanar en gran parte muchos de los problemas sociales que tenemos. Pero frente a eso, tenemos que hay pocos especialistas, tenemos que casi no se practica, tenemos que los números no son los que necesitamos tener. Y entonces yo te preguntaría a ti, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué nos ha faltado en el país? ¿Qué ha faltado a los especialistas? ¿Qué ha faltado? Pues está muy interesante tu pregunta porque en ese sentido, pues lo que te podría contestar es, creo que aquí hay algo que se vuelve muy importante. A diferencia, claro, esto es a nivel personal, es una opinión personal. A diferencia de la mediación, donde lo que aprendemos es un proceso como tal, es decir, un proceso, un procedimiento de cómo resolver un conflicto, creo que la justicia restaurativa va más por una cuestión cultural. Y fíjate, esto es bien interesante en relación también a algo que estamos viviendo y que hemos vivido este año que acaba de pasar, y creo que ese será un buen ejemplo, y por ahí ustedes podrán analizar y tal vez puedan coincidir un poco conmigo. Se volvieron muy comunes este tipo de reuniones a través de Internet. Creo que son hasta muy interesantes y constructivas porque nos dan la posibilidad de reunirnos con gente que difícilmente nos podemos reunir en otro ámbito. Pero creo también que hemos pecado de algo que se repite y que es constante, y lo he platicado con muchísimos compañeros y que lo escucho en varios foros. Pues creo que encontramos la forma también de reducir esto a un proceso donde la gente lo que quiere es una reunión donde te digan cómo se hace. No me interesa saber cuál es el fondo de por qué funcionan las herramientas. Lo que quiero es que me des como la receta maravillosa de cómo se soluciona un conflicto. Y este tipo de acercamientos, mucho más global, creo que ha ayudado a que esto se vuelva como más común, un área más común, el poder decir, lo que quiero es que me digas cuáles son las preguntas que tengo que hacer, en qué momento las hago, y con eso yo ya soluciono un conflicto. Realmente no me interesa que me digas o me expliques
cómo funciona esa herramienta. Y fíjate que esa es, creo, una de las grandes diferencias en relación a tu pregunta, ¿qué falta? Lo que pasa es que en la justicia restaurativa creo que tienes que entrar mucho más a haber vivido estos procesos, a poder entender y a poder no, ni siquiera explotar, desarrollar tu empatía para poder entender cómo alguien sufre después de un choque, ¿no? Porque perdió parte de su patrimonio, perdió su libertad o perdió su salud. Y entonces esta parte de la empatía se vuelve forzosa, se vuelve indispensable para poder llevar a cabo un proceso restaurativo. Y si hablamos de una conciliación o de una mediación mal hecha, pues no es necesario todas las veces ser tan empático, ¿no? Con el hecho de decirle a alguien, ah, bueno, yo entiendo que para ti fue triste, no me meto más problemas, ¿no? Y eso es más fácil. Entonces, creo que tiene que ver con esta posibilidad no solo de adquirir conocimientos, sino de desarrollar habilidades que a veces nos cuesta y que hoy se ha vuelto más fácil conseguir información a través justo del internet, a través de la computadora, pero es un poco más difícil en este ambiente conseguir esta posibilidad de platicar y desarrollar habilidades, ¿no? Se vuelven monólogos la mayoría de las capacitaciones. No hay, como seguramente a nosotros nos tocó y a muchos de los compañeros que estoy viendo, esta posibilidad de estar frente a un maestro, preguntarle, y oiga, y cuando a mí me pasó o cuando a mí me pasa y que haya esta interacción. Entonces creo que esa interacción se vuelve mucho más necesaria, ¿no? No digo que no deba ser en la mediación, pero creo que se vuelve indispensable en un proceso restaurativo. Y creo que eso se ha ido perdiendo incluso con los modelos de capacitación que poco a poco hemos venido adquiriendo. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, se requiere que las personas quieran participar. Y entonces creo que es mucho más complicado que una persona, cuando el educador no tiene esta capacidad también Yo creo que desarrollada. vamos a tener que llevarlo mañana, pero yo creo que no lo van a poder inyectar, no le van a poder vacunar, le van a tener que hacer alguna madre. Ayudar a las personas a entender de qué se trata el proceso, pues entonces también vamos a tener esta dificultad que las personas participen de manera constructiva, ¿no? Como dicen los principios. ¿Te quedaste? Hola, hola. Ya está. ¿Cómo estás? Ah, perdón. Bueno, ahorita te hago una pregunta. Sí, claro. Muchas gracias, César. ¿Alguien más que quiera participar, Adriana? Sí, gracias. Fíjate que me llama la atención que pones ahí que es un proceso de sanación, ¿no? Cuando se hace una justicia restaurativa. Y hablas mucho de la empatía. Entonces, yo creo que para poder ser mediadores, tenemos que empezar por nosotros, hacer un proceso de sanación y para poder tener esta empatía con los que vamos a mediar. Claro. Y bueno, también los abogados que se van a especializar o certificar en la justicia restaurativa o como mediadores, también tendrían que cambiar ese chip de este sentimiento de guerra, ¿no? Constante cuando se hace un litigio, del querer ganar. Nada más, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Pues sí, digo, ¿cómo no estar de acuerdo contigo? En lo que no estoy de acuerdo es que tú nos llevas ventaja porque eres psicóloga. Y entonces ese es un problema, ¿no? Que nosotros no tenemos. Tú sí tienes el problema de ser psicóloga, nosotros de ser abogados. Pero sí, por supuesto, sí, esta parte de la empatía es indispensable, ¿no? ¿Cómo entender a alguien cuando yo no tengo la capacidad de poder explicar el mundo o de poder apreciar el mundo o este desarrollo de mis habilidades para poderte escuchar?
cómo hacerlo o cómo intentar escuchar a las personas y no tener desarrollada la paciencia, ¿no? No tener desarrollado el respeto, ¿no? No poder respetar tus preferencias al hablar, al vestir, de tus preferencias inclusive sexuales, etcétera, etcétera, en este mundo que se vuelve cada vez más diverso, donde cada quien está buscando su identidad, pues resulta que los conflictos normalmente andan alrededor justo de esa identidad que cada quien tiene, lo que es importante para mí, ¿no? Que es lo que me lleva a desplegar alguna conducta. Inclusive las conductas violentas, en la mayoría de los casos, tienen en el fondo una justificación no correcta socialmente, pero tienen una justificación para quien despliegue esa conducta. Hay algo que detona esa conducta y esa es parte de la diversidad. Entonces, una persona que no tiene desarrollado estas posibilidades del respeto o esta posibilidad de la diversidad, de la diferencia, de este respeto a esa diversidad, a esa forma de pensar distinto del otro, bueno, pues difícilmente va a poder intervenir en un conflicto. Y entonces, evidentemente, como dice Claudia, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues es que no hay tanta gente que tenga desarrollado esas habilidades. Digo, a lo mejor los que nos dedicamos a esto, si ya tenemos muchos años, quiere decir una cosa, o ya me acostumbré al sueldo, o en realidad ya desarrollé muchas de estas habilidades y es mayormente lo que sucede porque es difícil, aunque te paguen bien, estar escuchando todos los días lo que les pasa a otras personas, lo que sufren otras personas. Entonces, para nosotros vamos desarrollando sí o sí a través del tiempo esta posibilidad de escuchar y entender que cada quien es distinto, ¿no? Y que tiene, y esto es el desarrollo en lo general de la empatía, ¿no? Indispensable para poder llevar a cabo estos procesos restaurativos, como bien nos comentó Adriana. Muy bien, adelante. Bueno, aquí hay una pregunta en el chat. Sí. Dice, Sandra dice, ¿conoce alguna experiencia de justicia restaurativa en el sistema penitenciario? Bastantes, muchas, demasiadas. Voy a pasar por la parte de la legalidad, ¿no? Para que no se enojen conmigo nadie, me queda muy clara la parte de lo que podemos hacer y no, y también esto que voy a comentar, sin apellidos ni mucho menos, tiene que ver con el proceso cuando la implementación, y que había cosas que no estaban muy claras, etcétera, etcétera. Pero es un buen ejemplo, o un ejemplo que tal vez hoy legalmente no podríamos llevar a cabo, pero que desde la pregunta que me acabas de hacer, me parece bastante interesante porque puede reflejar los alcances que estos procesos pueden tener. Justo después de una capacitación, me hablan por teléfono y me habla una compañera y me dice, oiga, maestro, me acaban de citar en Michoacán, porque hubo una balacera y se agarraron pues las defensas, ¿cómo se llaman? Las defensas comunitarias, ¿alguien tiene el nombre? Pues sí, las defensas comunitarias se agarraron a balazos con unos narcos y estaban la policía, que es esta comunitaria, con unos narcos. Y resulta que en el lugar donde se agarraron, que era un pueblito ahí de Michoacán, bueno, un pueblo de Michoacán, una población de Michoacán, se agarran a balazos en un restaurante, ¿no? Los cuates estos, los narcos, estaban comiendo en ese lugar, pasa la policía, ve las camionetas, los identifica, los intentan aprender y se agarran una balacera. Y entonces me dice la compañera que llevó a cabo la mediación, me dice, oiga, Lic, es que me está pidiendo el juez que intervenga para la solución del conflicto en relación a los daños que sufrió la dueña del restaurante, porque se lo destruyeron a balazos. Yo, ¿cómo se lo destruyeron a balazos? Me dice, se agarraron a balazos por 3 horas. Entonces, en esas 3 horas deshicieron los refrigeradores, todo se deshizo, ¿no? Digo, oye, 3 horas de balacera. Me dice, sí, dicen que son 3 horas de balacera. Digo, bueno, lo primero que te puedo decir, ya yo no sé si Claudia, ojalá le saque una sonrisa,
pero lo primero que le pregunté, le dije, a ver, ¿y quién te mandó a traer? Digo, porque, a ver, además del marco legal, pues me estás hablando de actuar entre los policías afuera de la reja, con los narcos dentro de la reja, con una señora que quieren que le paguen su restaurante, que no creo que esté muy alegre de sentarse entre ellos, ¿no? Me dice, no, pues es que me lo está ordenando el juez y ya me dijeron que tengo que ir. Digo, bueno, donde manda capitán, no gobierna marinero, y si la tienes que desahogar, pues ahí ya creo que lo tienes que hacer. Pero muy interesante en relación a lo que preguntaste. ¿Cuál fue el alcance? Esto fue, porque ella decía, ¿qué hago? ¿Qué pregunto? Y fíjense, una de las cosas que a mí me ha servido mucho y les comparto es poder, como parte fundamental en las intervenciones que yo hago, es autodefensas. Muchas gracias, Ángel, del Ángel Joé. Él nos está diciendo en el Facebook que son autodefensas. Gracias. Una de las cosas que se vuelve fundamental para poder intervenir, cuando menos desde mi perspectiva, es poder explorar las relaciones. Y algo a mí que me llamó mucho la atención en este caso es que ella pudiera averiguar, fue lo que le dije, pregunta quiénes son, qué son entre ellos. Yo, porque ¿cuántos muertos hubo? Y me dice, no hubo ni un muerto. Hay un herido porque le pegó en la pierna un balazo. Y le digo, a ver, esos cuates se conocen. Es imposible que 3 horas y media de balazos y que no se mataron. O sea, la mayoría de ellos estaba tirando al aire, no estaba tirándole a nadie porque en 3 horas y media debía de haber habido muchos muertos. Pues ella preguntó eso y resulta que todos eran miembros de esa comunidad. Efectivamente, muchos de ellos eran familiares, primos lejanos, etcétera, etcétera. Y a partir de preguntar esto, terminó esa mediación con ellos saludándose, pidiéndose disculpas, diciendo, no, primo, pues no fue mi intención, no, pues ya sé, por eso no nos matamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en uno de los espacios que hubo de la plática se voltearon y preguntaron cuáles eran los daños que había sufrido la señora. Lo dijo, de acuerdo a lo que me platicaron, la secretaria de acuerdos que estaba ahí, preguntó respecto de, bueno, ¿y los daños? ¿Y a cuánto ascendían los daños? A 10,000 pesos. Y ellos hicieron una cooperacha y le pagaron en una sola exhibición en ese momento a la persona los daños de su restaurante. Pero lo que abrió esto fue justo esta posibilidad de conocerse, de reconocerse en este caso, y que más allá, imagínense qué impresionante, ellos habían agarrado a balazos, más o menos sabían quiénes eran unos y quiénes eran los otros, y esa plática de alguna manera hizo que reconocieran esa relación y que se pidieran disculpas después de agarrarse a balazos, donde uno entendería que alguien quiso matar a otra persona, ¿no? Si no, ¿para qué sueltas balazos? Por supuesto, aquí podemos hablar del objetivo que cuando menos tenía el juez en relación a la reparación del daño y la implementación del proceso, que es una cosa totalmente diferente. En el sistema penitenciario, bueno, pues podríamos hablar bastante de programas como es Puentes a la Vida, donde estas prácticas restaurativas, esta sanación de la cual hablamos hace rato, y esta posibilidad de adquirir herramientas para entender al otro, para entenderte, para entender el mundo, o tener una perspectiva mucho más amplia de lo que ha sucedido alrededor de mi vida en el penal, puede hacer que lleves a cabo una convivencia mucho más pacífica. Yo no tengo los datos a la mano, digo, no sé si todavía esté por ahí Rafa, pero nos podría ayudar con los datos, pero es impresionante. Creo que se habla de 200,000 casos que se pudieran contabilizar de la implementación de Puentes a la Vida o más, y que son muy exitosos, que no se han llevado a cabo necesariamente en México. La mayor parte de ellos se han llevado en Estados Unidos y que tienen que ver con esta posibilidad. Incluso estuvo la semana pasada, más bien antier, creo, no sé cuándo, pasó Gabriel Ordaz. Gabriel Ordaz es de Monterrey, pasó a saludarnos, platicamos un rato con él y él en algún momento llevó un programa
donde lo que buscaban, fíjense qué interesante, a través de un proceso restaurativo que se inventó él en algún momento, no sé si lo está haciendo ahorita, en algún momento, Gabo buscaba encuentros restaurativos entre gente que tenía más o menos como 6 meses para salir de prisión y su familia o sus familias. Y entonces promovía estos encuentros restaurativos. ¿Y cuál es el chiste de esto? Bueno, el alcance es increíble. Uno de los grandes problemas del sistema penal, bueno, de las penitenciarías específicamente de la reinserción social, es esta posibilidad de reinsertar a alguien a la sociedad. Yo lo saco de la cárcel, lo saco de prisión, y a la hora que los saco de prisión, los aviento a una sociedad donde no pertenecen, porque ellos ya pasaron a lo mejor 15, 10, 20 años, 30 años en una sociedad diferente, donde aprendieron a convivir y a vivir en esas reglas y en ese entorno. Y su forma de convivir es totalmente diferente, que cuando salen no necesariamente se portan bien, no por otra cosa, sino porque ya no tienen esta posibilidad de convivencia, no se reintegran a ningún lugar. Y en el programa que Gabo por algún tiempo estuvo haciendo, lo que hacían eran reuniones entre las familias, y en estas reuniones, fíjense qué interesantes los alcances, preguntaron. Platicaban las personas respecto de, imagínense un hijo que después de 20 años su papá llegue y toque la puerta, ¿no? Y pues a lo mejor ya ni su mamá vive ahí, o tal vez ya no vive, o tal vez ya vive con una nueva pareja, y esos hijos tal vez mantuvieron, en vez de que el papá llevara a cabo esa responsabilidad, mantuvieron a su familia y a sus hermanos. Entonces imagínense una persona que estuvo presa 20 años, que llega y toca la puerta de una casa a la que dejó de estar durante 20 años. Evidentemente no hay una reintegración, ni mucho menos, hasta lejísimos de que eso exista, pero lejísimos en la realidad. Y entonces lo que buscaba con este programa Gabo era que durante 6 meses ellos fueran teniendo pláticas, ¿no? Y entonces hablaran de todos los temas, imagínense todos los temas que son necesarios hablar para pensar en algún tipo de reintegración. No que la persona vaya a vivir otra vez a la casa que dejó hace 20 años, al menos que lo reconozcan como el padre, o le den algún tipo de lugar después de 20 años, ¿no? Y que esto le permite entonces, a partir de esto, construir un nuevo, vamos a decir, un personaje nuevo en esta sociedad a la cual se está integrando después de 20 años. Yo no sé si la palabra correcta sería reintegrar. Y esto pasa por conseguir dónde dormir, esto pasa por conseguir qué comer los primeros días, esto pasa por conseguir un trabajo, esto pasa por conseguir un abrazo, esto pasa por conseguir una reafirmación, conseguir un reconocimiento. Entonces, imagínense, los alcances son muchos los que podríamos tener, pocos los personajes que están llevando a cabo procesos restaurativos ya en el sistema penitenciario. Evidentemente, Rafa, los Lobo, en términos generales, están haciendo esto de Puentes a la Vida. De pronto viene Eddie participa con algunos compañeros en algunos estados, pero hay evidentemente hay muy poca gente que se esté dedicando o que tenga iniciativas, ¿no? En el caso de Gabo, por ejemplo, no era Puentes a la Vida, él hacía algunas cosas diferentes a Puentes a la Vida. A mí me tocó intervenir aquí en el penal, en 2 penales aquí en Puebla, con pláticas restaurativas, con todo esto en las famosas audiencias, y bueno, pues se consiguieron algunos efectos y algunos resultados. Desgraciadamente, aquí sí necesitamos sobre todo, de autoridades que estén convencidas y que tengan este interés por este tipo de programas y que nos permitan desarrollarlos de alguna u otra manera. Eso sí se vuelve complicado, eso de pronto sí es difícil de encontrar, ¿no? Que haya esta posibilidad. Sin embargo, ya la ley lo permite,
y la ley lo especifica. No me acuerdo de los artículos, a lo mejor me equivoco, pero creo que está por ahí del 206 o 306 ya de la... César, no tienes activado tu micrófono. ¿Y desde qué horas es eso? No, como 2 minutitos. Okay. Bueno, les estaba comentando, perdón, que ya en la ley de ejecución de sentencias, artículo 306 o 206, no me acuerdo, algo así, es un 6, eso me queda muy claro, nos habla de que se pueden llevar a cabo o que se deben de tomar en cuenta estos procesos restaurativos como parte de las actividades que pueden ser tomadas para bajar una sentencia y que se solicita al juez de control se tomen en cuenta estas, cómo estudiar, cómo trabajar. También específicamente en estos artículos nos dice que pueden ser parte de la lista de actividades que una persona privada de su libertad, un PPL, puede llevar a cabo para que se reduzca la sentencia a consideración del juez de control, y esto puede ser llevar a cabo un proceso restaurativo con, evidentemente, la víctima o la comunidad que se vio afectada por la conducta que él haya desplegado. Bueno, es lo que puedo decirles un poco respecto de procesos penitenciarios. Aquí hay una pregunta. Dice Alejandra Lugo, nos habla del proceso restaurativo enfocado al sistema de justicia penal, y al hablar de mediación familiar, ¿cómo sería el término? Bueno, yo creo que se puede hablar de procesos restaurativos en términos generales. Esta es una consideración personal. La ley nos habla específicamente de penal, pero creo que en familiar, y recuerden que el derecho como origen solamente hay uno, ¿no? Y ya luego empezamos con las materias y esta división, etcétera, etcétera. Y en muchos casos se pierde esta división de qué es familiar, qué es mercantil, qué es civil y qué es penal. Y creo que Claudia no me dejará mentir, pero en las fiscalías muchos de los asuntos que tratamos son entre familiares. Y entonces tiene mucho de familiar el penal, o sea, es en esencia familiar. Si nos vamos inclusive al extremo, nadie mata, así tal cual, nadie mata, es muy difícil que alguien mate a alguien que no conoce. Estadísticamente el 70% de los homicidios se dan entre personas que se conocen, y de ese 70% es mucho más el porcentaje, o es muy alto el porcentaje de personas que tienen una relación muy cercana. Esto nos habla de la importancia y la poca diferencia que hay entre la mediación en términos de lo familiar y en términos de lo penal. Espero haber contestado, y además se perdió la conexión al Facebook, pero bueno. Sí, bueno, aquí dice que se sigue transmitiendo. Esperemos que, qué bueno. Esperemos que no. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda? ¿Alguna cosa que quiera preguntar? Nos quedan 8 minutos para las 6:30, para tampoco abusar del tiempo de ustedes y de César. Bien, somos 50, debe de haber alguna pregunta porque somos muchos y nos mantenemos conectados. Sí. Eso quiere decir que algo debe de haber ahí. Sí, algo estuvo interesante que... Nada, bueno, pues no sé si concluimos ahí, César, o si quieras agregarnos alguna otra cosa. Ah, bueno, aquí ya apareció Jorge Alberto Martínez. Una pregunta, dice. Con tu micrófono, Jorge. Nada. Quisiera saber respecto a los procesos en pueblos y comunidades indígenas. Sí, creo que se vuelve muy, muy importante.
Alguien está compartiendo la pantalla y, bueno, a ver si podemos dejar de compartirla, pero bueno. No sé qué pasó, pero bueno, ahí está. Ya. Muy bien. Sobre los procesos, otra vez en las comunidades indígenas. Bueno, hay dos aspectos que creo que serían muy interesantes conocer y que de alguna manera, me parece, desde lo que yo conozco, se pausó en este último tiempo el desarrollo de los famosos centros de mediación comunitarios, ¿no? Durante varios años, hace algunos sexenios, en el marco de la promoción de la cultura de la paz, se incluyó como parte de la prevención del delito en el Fondo de Seguridad Pública, Fortaseg o Subsemun, en los dos en su momento, se planteó como política pública del Estado mexicano la promoción, es decir, la formación y el acompañamiento de programas donde se podían instituir o se podían llevar a cabo estos centros de mediación comunitarios. Ahora, esto es muy interesante porque es algo que propone Naciones Unidas y que de alguna manera está muy vinculado a la cultura de la paz, pero sobre todo al respeto al derecho de acceso a la justicia. Y Naciones Unidas lo que dice básicamente es que si en algún estado o en alguna región de un estado no es posible que el estado provea esta circunstancia de seguridad, en el caso de policía comunitaria o de la justicia, es decir, que no haya un juez en todos los lugares, no necesariamente hay jueces, entonces que la sociedad pueda encontrar o tenga formas o fórmulas para poder acceder a esta justicia, entendiendo no la justicia penal, porque si no Claudia me va a regañar, sino entendiendo la justicia desde un punto de vista mucho más amplio que tiene que ver con la satisfacción de necesidades. Es decir, si atendemos a la definición más general de justicia, que es darle cada quien a lo que merece, cuando yo tengo un conflicto en una comunidad, lo que menos pasa es que haya alguna autoridad que me diga qué es lo que merezco y menos que me ayude a conseguirlo. Por lo tanto, el que haya un órgano social, en este caso un centro comunitario, pero algún tipo de organización misma de los pueblos indígenas que les permita satisfacer esta posibilidad o esta necesidad más bien de solucionar conflictos, puede ser o era en algún momento posible hasta poder financiar la capacitación o el mantenimiento de un centro comunitario en esos términos. Hoy, desgraciadamente, desconozco programas de mediación comunitaria que se estén llevando a cabo, pero el hecho de que lo desconozca no quiere decir que no los haya. Yo no los conozco, pero la mediación comunitaria tiene ese objetivo promocionado por Naciones Unidas. En México se dio de una manera muy sui generis la mediación. En la mayoría de los países, sobre todo de Latinoamérica, la mediación y por supuesto después estos procesos comunitarios empezaron promocionados por las organizaciones civiles y posteriormente el Estado se involucró porque se dio cuenta que la gente se estaba poniendo de acuerdo, entonces se metió a ver qué era lo que pasaba y después incluso en algunos estados que podemos irnos a Colombia, nos podemos ir a Argentina, nos podemos ir a Costa Rica y ver la historia y verificar esto que estoy diciendo. Después el Estado empezó a ofrecer estos servicios, porque parece que si crecieron en la comunidad sin que hubiera recursos del Estado y luego crecieron cuando hubo recursos del Estado, y luego el Estado dijo, bueno, pues yo también voy a poner mis servicios de justicia restaurativa o servicios restaurativos o de mediación o de solución de conflictos, y así es como se desarrolló en esos países esta parte. Nosotros no, nosotros desgraciadamente lo vivimos muy diferente y lo vivimos al revés. Quienes impulsaron la mediación fueron los estados o fue el Estado y además lo hizo desde una perspectiva también sui generis. Lo hicimos desde el punto de vista legal. En la mayoría de los países, sobre todo en todos los países en general,
la mediación primero se instauró como una herramienta social de solución de conflictos y luego los resultados de esta fueron tan interesantes que los retomó, por ejemplo, la parte legal o jurídica. Y entonces se integraron a parte de las herramientas legales para solucionar un conflicto. En México fue al revés. Quien promocionó los medios alternos fueron los tribunales en ese primer intento de los tribunales, donde Tabasco, por supuesto, participa de esta primera ola de centros de mediación en todo el país, que, bueno, todo el país solamente fueron al principio 9 y luego 13 y máximo 24 estados que tuvieron centros de mediación al mismo tiempo, ¿no? Ha habido diferentes épocas. Y luego esta segunda época donde se implementan dentro de las fiscalías. Bueno, esa es la historia de México. Pero en otros países la historia fue al revés. Primero se implementó por la sociedad civil y luego el Estado le copió a la sociedad civil. En México se implementó desde legal y después ahora se ha implementado y se ha venido desarrollando esta mediación comunitaria o esta mediación inclusive vecinal o esta idea de mediación vecinal. Inclusive los proyectos que existen de ley general hablan del reconocimiento precisamente de los mediadores comunitarios, que hoy no se les reconoce. No sabemos cuántos mediadores comunitarios hay, porque nunca hubo este interés o esta circunstancia de poder hacer, vamos a decir, directorios, patrones, ¿no? Que supiéramos dónde se hizo un centro de mediación y darle seguimiento. Lo de la bolsa no me lo toques. Era básicamente el Estado, no necesariamente la sociedad. Entonces, ¿qué les puedo decir de la mediación comunitaria? Ha funcionado, funciona en México, ha funcionado muy bien en muchos países, inclusive en Europa, en la Comunidad Europea, hay algo que les ha ayudado muchísimo a muchísimos temas, inclusive temas de la pandemia, que tiene que ver con la mediación intercultural, que es una visión muy especial de la mediación y que es de gran uso, de gran utilidad en Europa, y que esa mediación intercultural es auspiciada por el Estado, pero en realidad se ha desarrollado en la sociedad civil, ¿no? Inclusive algunos modelos de mediación en Estados Unidos son de la comunidad. El Estado lo único que hace es pagarle las tasas que están legalmente indicadas a los mediadores, pero los mediadores tienen un control civil, no un control estatal como se pretende aquí, o que el tribunal o que las fiscalías sean los únicos que pueden certificar mediadores. No, ahí es un control civil. Aquí empezamos al revés y hoy estamos luchando, seguramente en muchos lugares y muchos de los que están conectados, estamos luchando justo por este reconocimiento de la mediación por parte del Estado hacia los mediadores civiles. No, no sé si contesté. Claudia Aguad estaba preguntando hace ratos ahí en el chat que si cuáles son las técnicas y las herramientas que utilizas en las sesiones de juntas restaurativas. Bueno, yo creo que para la intervención de conflictos tenemos 3 esferas que debemos de conocer perfectamente. Y estas 3 esferas son el conflicto. Nos tenemos que volver expertos en conflicto, en toda la teoría del conflicto, la que sea, la que ustedes quieran, porque hay muchos libros y hay muchos autores. Pero el facilitador, el mediador, el conciliador o el facilitador, se tiene que volver experto en el conflicto, en las partes del conflicto, ya sea este triángulo del conflicto, o si es mitad circunstancial y mitad emocional, o en fin, lo que ustedes quieran estudiar del conflicto o todo lo que puedan estudiar del conflicto sería uno de los elementos indispensables que hay que estudiar. Luego me tengo que volver un experto en la comunicación, porque básicamente la comunicación es lo que va a ayudar a que podamos desarrollar esta empatía, que podamos escuchar al otro, podamos tener una aproximación
o un mejor entendimiento de qué fue lo que pasó, de cómo se sienten las personas, etcétera, etcétera. Y entonces ahí entramos a vamos a decir, pilar de los conocimientos que debe tener un mediador, facilitador o conciliador, que es la comunicación. Y esta comunicación evidentemente pasa por programación neurolingüística, por todas las herramientas, el parafraseo, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, otro de los pilares que creo que debo de conocer para tener esta base de teoría es justo el hecho de poder entrar a la negociación. Y fíjate, Claudia, creo que esta es la parte que a veces menos estudiamos. Creemos que con saber una definición de negociación, saber si el man, el pan, o en fin, como le hayamos puesto, ¿no? La sopa, o el mapán, o cada quien le pone su propio nombre, creemos que con eso ya lo hicimos. Y no, el estudiar negociación nos lleva a un conocimiento profundo y distinción y formas de ubicar cuáles son las necesidades y cuál es la diferencia con los intereses, qué es un deseo, qué es un daño incluso, ¿no? Y todo esto y las diferentes técnicas y cómo y por qué, sobre todo no cómo, y no aprendernos una pregunta, ni una técnica solamente, sino entender por qué las personas tenemos esta resistencia a llegar a acuerdos, o por qué las personas no queremos llevar acuerdos. Y esto se vuelve muy importante, y si estudias negociación, vas a tener mucha información de esto. Y entonces estos tres pilares, creo yo, son desde la teoría lo que debes de estudiar. Todo esto te va a ayudar a entender cómo se relacionan los sentimientos, cómo se relacionan las necesidades, los intereses, los daños, si tú quieres, si hablamos de penal, con la forma en que hablas o las herramientas de cómo te comunicas, el conflicto y las clases de conflicto y las relaciones que hay entre las personas, y evidentemente todo lo que tiene que ver con las formas de negociar. Todo esto nos va a ayudar. Ahora bien, una vez que conozco esto, ya puedo aplicar cualquier proceso de solución de conflictos. Y entonces ahí ya entro a comprender, manejar o conocer específicamente el proceso que tú quieras, ya sea el proceso de mediación, el proceso de conciliación o el proceso de una junta restaurativa o un círculo, ¿no? Pero creo que la teoría básicamente y las herramientas se comparten. Lo que no se va a compartir son los objetivos. Ahí te da las gracias, Claudia Guade. Creo que estuvo muy completo el panorama porque coincido contigo muchas veces dentro de la formación de los facilitadores, de las cosas que menos se estudian es la negociación. Y entonces llegamos a un punto de análisis del conflicto, de avance, de gestión de emociones y cuando llegamos a negociar, ahí es donde se atora y es una parte importante. Entonces mucha gente también cree que es un mecanismo alternativo individual, que es cierto, pero ya luego se olvidan de incluirlo dentro de la mediación o dentro de la negociación, donde muchas veces tenemos que negociar para poder desatorar los conflictos. Cuando los conflictos son de dinero, por ejemplo, es necesario negociar. Entonces, a cómo puedo negociar yo con la otra parte y generar una negociación en toda regla, también necesito negociar dentro de una mediación y una conciliación, y ahí los facilitadores tienen que estar, pero súper entrenados para eso y tener la habilidad de poder hablar con toda la naturalidad del mundo de dinero. Claro, pero fíjate, si el dinero a veces nos cuesta trabajo meternos a esta parte de negociar, imagínate negociar sentimientos, negociar sí, claro, conductas, negociar conductas, imagínate, me hace sentir mal. O sea, durante los últimos 5 años, tu falta de reconocimiento me ha hecho sentir mal. Entonces, si no tengo bien claro cómo se negocia eso, sí, me pueden enseñar a hacer preguntas, ¿no? Me pueden enseñar a parafrasear, me pueden enseñar lo que tú quieras, pero se va a atorar cuando tenga yo que entrarle al tema de, bueno, ok, ya entendí qué pasó, ahora qué es lo que quieren, y ahora cómo lo van a negociar, y cómo me meto yo en un tema que no es de mi familia,
y que tiene que ver con esto que acabo de decir. Entonces, ahí creo que es muchas veces donde hay áreas de oportunidad, por decirlo de una manera correcta, donde tenemos que trabajar, ¿no? Sí. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ya la caminera, diría. Sí. Dice Marta que algún tipo de libros, todos los libros que puedas encontrar en negociación te van a ayudar, pero puedes poner, simplemente pon como título ahí en el internet, cómo negociar las emociones. Y te van a salir un montón de autores que pueden hablar de ese tema. O, bueno, pues ahí en mediación-mediomexico.com podemos, tenemos algunos materiales y tenemos videos que les pueden servir también en relación a esto. Muy bien. Bueno, pues no sé si... The Mask, en el estado de olvido. Lo que voy a decir, no sé si haya alguien que no le guste mi comentario, pero lo voy a decir. Fíjense qué chistoso. Fue una iniciativa que comienza Morena, ¿no? Y no sé si buena, mala, todo el mundo se quejó, todo el mundo tuvo que opinar, pero bueno, era una iniciativa que estaba ahí que parecía que iba a funcionar o que iba a avanzar justo porque la promovía Morena. Y sucede algo, se alarga un poquito esto y me parece muy interesante observar lo que pasó, porque son cuotas de poder, ¿eh? En serio, es muy interesante analizar esto. Son cuotas de poder sobre el orden y sobre la organización de la mediación o de los medios alternos. No hay otra explicación de dónde se encuentra el Estado o en qué Estado se encuentra la ley general. Es simplemente la pelea por el poder de quién debe de decir qué es y cómo se lleva a cabo un proceso de solución de conflictos. Ese es el único tema que existe. Mientras hubo una sola, parecía que iba avanzando. Conforme se hicieron las discusiones y todo, aparecen diferentes intereses, que son intereses pugna de poder solamente. Y aparece el Estado de la Ciudad de México con la propuesta de Martín Batres, su esposa, entiendo, es mediadora en el Distrito Federal, y entonces aparece esta visión de la mediación como se da en la Ciudad de México, ¿no? Diciendo o criticando la ley general y tratando de que sea una ley mucho más parecida a la Ciudad de México, pues por beneficio para las personas que trabajan bajo ese modelo. Y luego lo que viene bien chistoso, que aquí es donde el comentario puede ser un poco más inoportuno de mi parte, pero más, creo, clarificador. Después de 20 años de tener mediación en los tribunales, por primera vez los tribunales se ponen de acuerdo para hacer una propuesta. 20 años no les importó, pero ya que había una propuesta general, resulta que ahora sí ya les interesa, pero por 20 años no les interesó la mediación. Y entonces lo que sucedió es que nadie se quiere pelear de Morena con Martín Batres, porque es parte de Morena, nadie se quiere pelear con el tribunal, pues a nadie le gusta pelearse con el tribunal, y entonces está detenido la posibilidad de llegar a algún acuerdo, porque hay al menos tres entidades de bastante presencia o grupos que tienen interés sobre llevar a cabo o tener injerencia sobre la mediación. Y entonces va a estar detenida, no va a pasar nada. No va a pasar nada porque ninguno de los tres grupos creo que estén dispuestos a ceder. Pero se vuelve interesante analizar qué fue lo que pasó. Lo más interesante son los tribunales después de 20 años se ponen de acuerdo en decir que no, ¿no? Porque no les gustó lo que les pusieron ahí sobre la mesa. Pero durante 20 años nunca propusieron una ley general de mediación, ¿no? Nada más se ponían de acuerdo en lo que querían cada uno en sus estados. Y eso estaba bien mientras cada quien tuviera su cancha. Y cuando entra la fiscalía, pues también, ¿no? Mientras no se metan conmigo, yo certifico, yo hago todo, pero ahorita todo el mundo se peleó, ¿no? Y entonces va a estar detenida. Mi apreciación es que después de las elecciones, dado que no va a haber como otras cosas que discutir, es muy probable que se desatore esa ley en lo particular.
Otras cosas se van a quedar atoradas ya para siempre, pero creo que esa ley después de las elecciones es muy probable que se desatore. Por lo menos esa es mi apreciación muy personal. De nada. No sé si hay alguna otra pregunta. Claudia, ¿quieres hacer algún comentario? ¿Alguien quiera comentar algo? Abra su micrófono y coméntelo ahora. También quedó pendiente la ley de justicia cívica. Sabes que en el último proyecto nos queda debiendo porque creo que se dio un retroceso respecto del proyecto de la administración del licenciado Enrique Peña Nieto, por cuanto se dice que los jueces cívicos van a tener ahora la facultad de conciliar. Y entonces ahí me parece que espero que esa ley sí se retrase o por lo menos se estudie, se analice y se le hagan algunas adecuaciones para que el juez cívico pues no sea el mismo conciliador, sino que haya realmente conciliadores que se dediquen a hacer esa labor. Y desde el punto de vista de fiscalías, creo que nos serviría de mucho tener unos buenos sistemas de mediación comunitario, porque sería un filtro más para que los asuntos que lleguen a fiscalía realmente sean los que tenemos que atender, sea lo que compete a la fiscalía y no estar resolviendo asuntos que pueden atajarse con un mediador comunitario. Y creo que esa ley de justicia cívica, junto con la ley general de mediación, sería el engrane perfecto o una pieza más dentro del engrane para que la implementación de los mecanismos alternativos realmente pisara fuerte en el país. Y yo quiero complementar esto que acabas de decir con algo que desde la perspectiva internacional se habla mucho de México. Ustedes son el país de las leyes perfectas. Sí, ahora llévenlas a cabo. No nos esperemos a que estén esas leyes. Si quieren mediar, vayan y medien. Hagan lo que tengan que hacer, ayuden a las personas, cobren, o no cobren, o lo que ustedes quieran, junten a un grupo de padres de familias y denles una plática, haya o no haya recursos, vayan haciendo la labor de mediar porque lo quieren hacer. No se esperen a que haya una ley. Y si quieren cobrar, vayan ahí a www.mediacion-mediocom y yo les digo cómo pueden cobrar, porque además no es malo cobrar. A ver, es una actividad y si yo estoy prestando un servicio, tengo derecho a cobrarlo. Hay formas de hacerlo siempre y cuando yo le dé a las personas un producto que les sirva. ¿Y qué es un producto que les sirve? ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo? ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Ayudar a las personas a encontrar una solución a los conflictos. En la medida que legalmente yo encuentre la forma de darle una solución duradera, reclamable, es decir, que esa solución se pueda ejecutar en términos reales, no como pasa en algunos centros de mediación, que nos dicen, es que este convenio es ejecutable. Sí, pero cuando lo llevo ante el juez se ríe y dice, ¿qué quieres que ejecute? Porque el mediador nunca escribió cuáles son los puntos de ejecución del convenio. Entonces, por más que tenga la categoría o las características legales de cosa juzgada, no se puede ejecutar siempre y cuando yo no tenga la capacidad, y eso se adquiere como estudiando, ¿no? Yo tengo que aprender a redactar, entre otras cosas, justo las cláusulas de ejecución. Tengo que entender qué es una cláusula de ejecución. Y eso no necesito permiso de ningún tribunal para poderlo hacer, porque es la voluntad de las partes la que impera. Entonces, hay formas de trabajar. Quien quiera trabajar en esto lo puede empezar a hacer mañana. No necesita una ley general, no necesita certificarse, necesito trabajar. Y eso es una cuestión de que ustedes lo quieran hacer, no de que se los permitan hacer. Ustedes lo pueden hacer, por supuesto. Inclusive, si tú te certificas en algún estándar de competencia, eso te valida a nivel nacional con el reconocimiento de la SEP. Y quien regula las actividades profesionales o las actividades laborales en el país es la SEP.
y la Secretaría del Trabajo. Y si tú tienes un estándar de competencia, ese estándar de competencia te certifica justo en estos estándares de competencia laboral avalados por la Secretaría del Trabajo, con certificación por parte de la Secretaría del Trabajo, junto con el área de conocer que es la SEP. Entonces, creo que quien quiera trabajar como mediador, nada más necesita querer hacerlo. Ya se puede hacer, ¿no? Siempre se ha podido hacer. Fíjate qué interesante tu comentario, porque una de las cosas que se discute aquí en Tabasco es la ley de acceso a la justicia alternativa, y en 2017 hubo un proyecto para que esa ley permitiera la mediación privada. Por temas políticos nunca se discutió, se quedó ahí como proyecto, que ya cambiaron 2 legislaciones y entonces pues ya no se va a discutir. Y yo siempre le he dicho a la gente, mira, pues si tú quieres mediar, media. O sea, no necesitas estar en tribunal, no necesitas estar en fiscalía para poder mediar, porque al final de cuentas tú vas a construir un acuerdo y el acuerdo lo puedes llevar a validar al tribunal, porque el tema es que no va a tener esa posibilidad de ejecutarse. Pero le dije, lo puedes meter como procedimiento judicial no contencioso de aprobación de convenio, para darle la formalidad, pero al final de cuentas tú ya hiciste tu labor de mediador y cobras tus honorarios y le estás enseñando a la gente otra forma de resolver sus conflictos y no necesariamente el litigio. El tema es que fuera de tribunales y fiscalías, por lo menos en el estado, hay muy poca gente, a lo mejor con los dedos de la mano los cuento, gente que realmente está capacitada para hacerlo confiablemente y de forma privada. Pero, Sí. pero de que se puede, se puede. Y es un camino. Y mira, seguimos siendo 45 hora 40 después. Entonces, es un camino, ¿no? Somos muchos los que estamos interesados. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay mucho por hacer. Yo siempre les digo a mis alumnos que realmente los mecanismos alternativos es un área de desarrollo profesional que está todavía poco explotado, que tiene un montón para dónde dar y materias. Y le digo, nada más comenzando por el tema de que la Constitución dice, las leyes preverán mecanismos alternativos. ¿Cuáles leyes? Todas las leyes. Entonces van a hacer falta mediadores, conciliadores en todas las materias, en todo donde hay una ley, tendrá que ver un facilitador, y no los hay. No los hay, ese es el tema, que no los hay. Y luego tenemos que escoger con prisa al recurso humano y capacitarlo con prisa y armar todo con prisa, porque ya está la reforma, porque ya tenemos encima la fecha donde va a entrar en funcionamiento el órgano, y todo es con prisa. Pero realmente no hay gente que haya tenido la visión de decir, yo me voy a capacitar en esto, y para cuando haya una convocatoria yo voy a ser la primera, voy a estar lista, ya tengo experiencia, tengo mi certificación, y es un área de desarrollo profesional impresionante. Comparto. ¿Alguien más por ahí oía yo que quería hablar? Adelante. No, creo que no oigo a nadie. Bueno, pues yo nada más invitarlos, yo soy psicóloga, como decía César, invitarlos a que sí se especialicen en esta área. Yo creo que tenemos que ir creando entre todos la cultura de la paz. Yo ya lo hice, quedé muy contenta y ojalá muchos se animen a hacer esta certificación. Nada más invitarlos a eso. Gracias. Muy bien, pues. Pues no sé si vamos cerrando, ¿no? Y quedo a sus órdenes y Sí. espero que podamos organizar. Quien quiera organizar una plática y quiera poner tema, pues nada más se comunica con nosotros, ya sea con Claudia, se comunican conmigo y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo, abrimos un espacio para poder dar otra plática del tema que ustedes quieran. El teléfono, bueno, ahí lo tienen ustedes, creo que es la clave para entrar a esta sesión. 55 86 88 7299, ahí estoy a sus órdenes.
César, pues te agradezco muchísimo. La verdad es que yo he pasado una tarde aprendiendo un montón y compartiendo tus conocimientos, que ahora también son míos. Te agradezco mucho porque realmente pues es tiempo, estás enfermo, y está haciendo un esfuerzo tanto de tiempo físico, porque pudo haber estado descansando, y aquí está con nosotros siendo generoso y compartiendo sus conocimientos. Además que César, como les dije al principio, es de las personas que se mueve a nivel nacional, y algunos solamente tenemos una perspectiva de aquí del ranchito, y él es alguien que puede dar una visión más panorámica de todo lo que está pasando en México con los mecanismos alternativos. También les agradezco a todos los que estuvieron conectados. Gracias por hacer este evento posible, gracias por estar interesados, gracias por permanecer conectados. Muchos están todavía en su jornada laboral, otros vienen saliendo de su jornada laboral y otros vienen manejando, como Yacibe Osorio, que la veo que viene manejando. Y la verdad es que también es un esfuerzo de parte de ustedes, y se los honro, se los respeto y se los agradezco mucho. Pues nada, solamente mandarles un saludo hasta cualquier parte de la República donde estén, y desearles una buena tarde, y espero que haya sido esta transmisión pues de provecho para todos los que estamos enamorados de los Masca. Hasta luego. Cuídense, gracias. Hasta luego. Mira, ni empiezo a saludar. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Querétaro saluda. Ya. Qué padre. Marta Medina, para servirle. Gracias. Fabuloso. Voy en carretera, pero aquí vamos. Estaba ahí en Soriana. Saludos. Se olvidó retornarme antes y me fui hasta Soriana, Guayabal. No manches. Esos son de Tabasco, los de Soriana, Guayabal. Muchas gracias, Claudia. Gracias por invitarme. A tus órdenes. No, César, gracias a ti, de verdad, estuvo muy bonito, gracias. Te mando un abrazo, espero que te mejores pronto. Sí, porque ya urge, tengo atrasadas varias cosas que iba yo a empezar en estos días y que ahorita, bueno, pues ya empecé otra vez a chambear. Y mira, sí puedo hablar. Eso es todo. Muy bien, gracias. Pues hasta nada. Luego. Eso. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Ernestina. Hasta luego. Gracias.